Analizando lo que ocurrió con este cambio, este nuevo cambio en el gabinete de Javier Milei, estamos ahora en comunicación con Ariel Maciel, editor de Política y Economía de Perfil. Hola Ariel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fernando, ¿cómo andás? Y digamos, Otra nada vez, para Milei lo hizo de nuevo. exactamente, digo, nada que sorprenda a esta altura un nuevo cambio en el gabinete y no un cambio menor. Digamos que aquellos que seguimos con atención la política, Diana Mondino no es solamente una canciller. Sabes que el propio Javier Milei, antes de conformar su lista presidenciable, cuando no muchos ponían expectativas sobre su llegada a la Casa Rosada, a la primera que le ofreció la vicepresidencia fue a Diana Mondino, una Buen dato, es economista verdad. con... ¿eh? Buen dato, digo, buen dato para recordar hoy, que es verdad, Sí, digamos, de exactamente. la Libertad Avanza, a Diana Mondino se la puede considerar socia fundadora, ¿no? Exactamente, digo, es, a ver, su origen cordobés, donde, digamos, la libertad avanza en esa simpatía con el PRO, donde la verdad es que siempre le fue muy bien al macrismo en la ciudad, en la provincia mediterránea, le daba, y haber sido siempre crítica del kirchnerismo dentro de todas las miradas, tanto políticas como económicas, le habían dado un plafón para poder llegar a ese lugar. Y una cuestión de tiempos apresuró la decisión y finalmente Milei eligió a Victoria Villarroel. En definitiva, las tensiones con ambas mujeres terminaron mostrando que iba a dar lo mismo, ¿no? Si elegía por una o por otra, porque digamos, Villarroel no se va de su cargo, pero a Mondino sí le pudo pedir la renuncia. Sabemos las tensiones que hay en la Casa Rosada con la titular del Senado. Pero ayer con esta salida, de algún modo blanquea una fuerte debilidad de Mondino en la diplomacia, en la Cancillería, que venía zigzagueando en muchos planos, ¿no? Porque quería hacer los deberes para seguir estando en ese lugar, pero también no quería traicionar algunos de los puntos principales que había prometido y que se había prometido para continuar en la línea de propia, digamos, ¿no? De su historia personal. En ese sentido, recordemos que tuvo un conflicto con los diplomáticos de carrera, estos que ahora están cuestionados por el recorte de ganancias, ¿no? Sí. Y la imposibilidad de muchos de poder sobrevivir en sus lugares de trabajo, porque decían, digo, con ese recorte, vivir en ciudades caras como Washington, Roma, en estos lugares, implicaba un conflicto bastante importante desde el punto de vista salarial, nada más. Después estaba la otra parte. Mondino era una interlocutora importante con los sectores empresarios que empezaban a ver que ante la decisión del gobierno nacional de no meterse en la micro local, de ordenar la macro y en ese contexto abrir importaciones, empezar a explorar cómo vender lo que no se vendía en el país en el exterior. Y era una suerte de aliada, Por había supuesto, además también formado... hay que recordar, Ariel, que Diana Mondino, al margen de su trayectoria como economista, es una banquera, digamos, es la dueña de un banco que se llama Banco Roela y que tiene, por supuesto, allí toda una serie de vínculos con el mundo financiero. Su hermano Guillermo Mondino fue funcionario de Domingo Cavallo, está radicado en Estados Unidos hace mucho tiempo, donde allí maneja un fondo de inversiones, pero quiero decir, era un personaje importante en esa vinculación con el empresariado y sobre todo también con el mundo financiero, y sobre todo lo fue en el comienzo, ¿no? En los primeros pasos del gobierno de Milei. Claro, exactamente. Por eso, digo, tiene digo, mucho para leer esta salida que no está vinculada solamente con una decisión que en la Casa Rosada se sabía.
Sí, que la y que se Argentina considera iba a casi votar. administrativa, ¿no? Porque digo también, eso ya se sabe que se vota así, ya se sabe que el único país que vota en contra es Estados Unidos, que Israel va a votar igual que Estados Unidos, como ocurre en todas las votaciones de cualquier cosa, pero digo, en ningún país ni de América Latina, ni de Europa, ni de ningún lugar en este momento están diciendo que están echando al canciller por haber votado a favor de Cuba. Digo, no, es una razón en términos diplomáticos absolutamente insólita. Efectivamente, efectivamente. Digo, lo que sucedía también es justamente una discusión interna que estaba dando casi en soledad Mondino y que llevaba a esto, digamos. No, recordemos que hubo un error, digamos, la semana pasada Uh -huh. con la designación de Falkland Island de Sí. las Islas Malvinas en el sitio oficial de Cancillería, que esto también empezó a tirarse, ¿no? Y algunos creían que justamente era parte de la lógica de invitar a una canciller que sabían que tenía los días contados, pero no Uh desde -huh. ahora, desde hace varios meses que Mondino venía soportando el aislamiento de la Casa Rosada, donde no era invitada a algunos eventos Uh -huh. internacionales, ¿no? Realmente llamaba mucho la atención, y donde donde esperaban que ella diera un paso al costado. Algunos creen que esto fue forzar la situación. Ahora, ¿quién la reemplaza a Mondino? La reemplaza alguien que el gobierno tiene muchas expectativas por dos cuestiones. Una, viene del Círculo Rojo, Uh ¿no? -huh. Estamos Sí. hablando de Gerardo Berti, que es alguien que viene de un grupo importante en la Argentina, que obviamente tiene su vinculación muy directa con Israel, algo que a Javier Milei le viene, digo, desde su posicionamiento religioso también muy bien, pero tiene una característica, es el que habitualmente hace el puente, lo Uh mantiene -huh. aceitado y el que compone las relaciones para cada vez que Javier Milei va a Estados Unidos, por ejemplo, se cruce con Elon Musk, ¿no? Claro. Con este empresario tecnológico donde la Argentina, justo ayer nosotros hablábamos aquí de lo que decía Demian Reidel, que planteaba la idea de una Argentina insertada en el mundo a partir de algunos vectores, ¿no? Ya sabemos, vaca muerta, todo lo que es Uh -huh. energía, hidrocarburos, minería, pero la otra parte importante son tecnologías de los conocimientos. Y ahí, ¿cómo posicionar a la Argentina en este mundo? Bueno, Berten viene con esa mirada y con un alineamiento político realmente, propio de un soldado bien alineado, ¿no? Alguien que Uh -huh. no va a cuestionar absolutamente nada, a diferencia de lo que es Mondino, que además de su capacidad, de su integración en el mundo de los negocios, de su formación económica, tiene una mirada política muy fuerte y no iba a ser alguien que solamente iba a catoror, digamos, ¿no? Era parte de una construcción política y en ese sentido Uh -huh. iba a quedar claro que así iba a ser, digamos, no era un funcionario más quien se fue ayer de la Cancillería. El tema va a ser cómo se rearma la diplomacia argentina, teniendo en cuenta un punto particular. Y ahí hablamos respecto justamente del posicionamiento de Cuba ante el bloqueo de Cuba, Uh -huh. esto que para muchos creían que podía llegar a ser el estallido, pero en realidad de las primeras tareas que tiene Berten al frente de la Cancillería es armar la reunión de Javier Milei a China, Uh el -huh. viaje Claro. al gigante asiático que hasta hace muy poco por comunista era enemigo de la libertad de Uh avanza, -huh. era enemigo de las políticas libertarias, ¿no? Entonces,
en ese contexto, Hasta digo, que Milei tuvo tiene que que ocuparse decidir. de las reservas del Banco Central y se dio cuenta que la mitad de las reservas están allí. Y allí China pasó de ser un régimen comunista asesino a un socio comercial interesante que nunca pide nada, como le dijo ese día Susana Jiménez. Efectivamente, ese es el punto. Digo, Berten va a tener que hacer su trabajo diplomático casi como si fuera de carrera, sin intermediar ninguna cuestión ideológica, porque acá es donde se terminan justamente todos esos dogmatismos y empieza a calar la realidad, aun cuando desde la Argentina y desde, por ejemplo, el sector siderúrgico, que ayer concluyó su reunión latinoamericana aquí en Buenos Aires, están diciendo China es el enemigo comercial, estamos hablando, ¿no? Claro. Es el enemigo geopolítico comercial del acero y también de toda la cadena de producción regional, y en ese contexto lo que señalan es, bueno, hay que avanzar, digo, otra ala fuerte de la Cancillería, avanzar en acuerdos regionales, reformular el Mercosur, rearmar acuerdos con Estados Unidos, como alguna vez fue el ALCA, reflotar para poder firmarlo finalmente el acuerdo con la Unión Europea, de modo de fortalecer esos vínculos y debilitar la relación con China. Si esto es lo que están planteando como un lobby fuerte de parte de los empresarios del acero, a todos los países a alinearse, pero se hizo en Buenos Aires. Claro. Y el mandamás del acero en la Argentina es nada más ni nada menos que Paolo Roca, el dueño del Grupo Techin, que había hablado hace 2 días, pero ayer todo el resto de la plana mayor de sus empresas vinculadas con el acero, Ternium y Tenaris, están planteando justamente esto. Hay que ir por una regionalización que deje a China con algunas restricciones para ingresar aquí a la Argentina y priorizar esos vínculos aún con mayor importación con estos países aliados. Bueno, ya no se sabe de qué lado está la Argentina, lo cierto es que hay que ver el pragmatismo y en ese sentido pareciera ser que Berten cuestiona mucho menos que lo que podría llegar a dar como discusión interna Diana Mondino, que en medio de un presunto escándalo, en realidad lo que hace es blanquear algo que se estaba esperando en este cambio de silla, ¿no? Ahora, también esto deja, Ariel, digo, al margen del tema de China, que es muy relevante, la palabra de Paolo Roca de ayer que comentabas, la decisión del gobierno de abrir las importaciones y ahí, por supuesto, además abrir las importaciones como mecanismo de contención de los precios, digamos, para controlar la inflación. Allí, por supuesto, el sector que elijas tiene a China como primer proveedor. Ahora, al mismo tiempo en que pasa todo eso, también, y me quedo con lo que decís del pragmatismo, hay también una decisión y una línea muy clara, ya cada vez más concreta en el gobierno, donde la mesa chica se hace cada vez más chica, nadie tiene su puesto asegurado de ninguna manera, inclusive hay hasta algunas cosas muy evidentes y muy abiertas, ¿no? Digo, en conjunto con la decisión de Correa Mondino, se les dice abiertamente a los diplomáticos de carrera, tienen que alinearse al extremo, porque si no los vamos a echar. Digo, es una persecución por razones ideológicas. Me cuesta comparar en qué momento de la historia, digamos, estas cosas siempre se decía por lo bajo, lo echaron porque no estaba alineado, ¿no? Pero ahora no, ahora se pone por escrito, en un comunicado. No, y aparte de lo particular es que generalmente, especialmente en la Cancillería, Claro. porque tiene como condición natural, pero pasaba en el resto de las dependencias, que había una diplomacia interna, Claro. había una negociación. Tenías que seducir a todos esos trabajadores de carrera para terminar alineándose, porque en definitiva no es que esos diplomáticos que están repartidos en el mundo tienen un posicionamiento ideológico. A ver, el único que levantó la voz en esta rebelión
de diplomáticos cuando se planteó el tema ganancia fue Martínez Pandiani, quien había sido un asesor diplomático directo de Sergio Massa cuando negociaba en Washington, que tenía una agenda casi de canciller paralelo y que ante esta crisis fue el único que presentó y amenazó con renunciar para exponer este reclamo. El que sí tiene una posición política tomada, aunque venga de carrera, la explicita porque se sabe que en el mundo de la diplomacia no es el choque final, sino que tiene que ver con una necesaria negociación. Bueno, hay muchos funcionarios que todos los días, esto totalmente confirmado, digamos, que todos los días piensan varias veces qué hacer y en dónde presentarse, no tienen un aval final de parte del gobierno. Aún así, digamos, tienen duda de que estar en algún lugar pueda llegar a complicarle. Digo, a ver, ayer en este cónclave, al acero, Summit que se hizo en Argentina, y estaban todos, el cierre estuvo Juan Paso, que es el secretario de Industria de un gobierno que hasta ahora la parte industrial, como la construcción, la congeló, digamos, ¿no? Claro. Donde no le está prestando atención. Y donde el grupo Techín le dijo al gobierno, maravilloso todo lo que hicieron hasta ahora, bancamos todo lo que es el reset económico, entendemos que esto era necesario y salió 10 puntos. Ahora viene la otra parte, que es atender la microeconomía. Sabemos, y lo dijimos muchas veces acá, Fernando, que el gobierno decidió no meterse. Claro, para el gobierno ámbito. No es un tema, no es un tema. Exacto. Bueno, y Paso estaba escuchando y intercambió, obviamente, les abrió la posibilidad de hablar del tema. Hay una suerte de tensión, porque el mismo Velardi, Martín Velardi, que es el CEO eterno y presidente de la Cámara del Acero de Argentina, cuestionó a Federico Sturzenegger por aquello que nosotros habíamos revelado acá en Canal E, que es la exportación de chatarra, la apertura de exportación de chatarra, que es una tensión ahí con el grupo Techín. Pegarle a Sturzenegger y elogiar a Paso, no sé si es un buen negocio para el funcionario de industria de parte de un grupo que hasta ahora venía apoyando, pero que le está poniendo algunas condiciones para continuar con ese respaldo. Así que es complejo. Si esto lo vemos en Cancillería, un lugar donde no es fácil reemplazar a alguien, donde si hay alguien de carrera que se cae, no lo podés reemplazar rápidamente, porque es una formación realmente muy importante para negociaciones que tenés que entender. Los diplomáticos que viven en países que están repartidos en todos los países del mundo, lo primero que tienen que hacer es entender la cultura para poder lograr que todos los vínculos, especialmente los comerciales, estén alineados con los tiempos necesarios de cada lugar. No, bueno, y está claro además también, Ariel, que allí es donde el gobierno tiene una falencia principal, digamos, un gobierno que llega con poca gente propia, poca gente con experiencia en el Estado, con todo lo bueno y todo lo malo que eso puede conllevar. Está claro que justamente en el ámbito de la diplomacia es donde se requiere contar con los servicios de los profesionales de carrera, ¿no? Es el lugar de todo el Estado tal vez donde sea más imprescindible tener a toda esa gente de su propio lado para un gobierno con las particularidades de el de Javier Milei. Ariel, la seguimos mañana.